Hay autos tan exclusivos que ni el dinero puede comprarlos, porque simplemente solo existe uno en el mundo. Vehículos que fueron diseñados como caprichos millonarios, joyas sobre ruedas que nunca más volvieron a fabricarse. En este video te mostraremos un top 15 de los carros más caros, raros y extremos jamás creados. Modelos bañados en diamantes, inspirados en jets de combate y hasta uno que su propio creador prohibió vender. Quédate hasta el final porque el último en la lista es tan misterioso que muchos creen que no debería existir. Suscríbete, deja tu like, comenta cuál te voló la cabeza y comparte este video con tus amigos amantes de lujo sobre ruedas. Top 15. Lamborghini Egoísta. El jet de combate que nunca voló, pero aceleró como ninguno. Imagina un superdeportivo tan extremo, tan radical que ni siquiera tiene espacio para un copiloto. Literalmente el Lamborghini Egoísta fue creado para una sola persona. Porque claro, si vas a manejar algo que parezca un caza militar sobre ruedas, lo último que necesitas es compañía que te distraiga. Este modelo fue presentado en 2013 como una joya conceptual para celebrar el 50 aniversario de la marca. Y desde entonces ha sido catalogado como uno de los autos más exclusivos y alucinantes jamás creados. Desde cualquier ángulo parece sacado de una película de ciencia ficción. Su diseño fue una obra de Walter de Silva, un genio del diseño automotriz que no tuvo miedo de romper todas las reglas. El Egoísta no sigue ninguna línea estética tradicional. Aquí todo fue pensado para impactar. Desde su carrocería afilada y aerodinámica hasta sus luces naranjas tipo avión, diseñadas para recordar los sistemas de señalización de aeronaves de combate. Y el nombre no podría ser más acertado: Egoísta. Este Lamborghini no fue hecho para compartir, y eso queda claro desde el momento en que ves su cabina, que más que interior parece la cápsula de un F-22 Raptor. El conductor entra abriendo una cúpula de cristal estilo jet y se sienta en un asiento central envuelto por una consola de instrumentos envolventes. Es como sentarse en el trono de la velocidad, y no todo es apariencia. El Egoísta tiene un alma de bestia. Monta un motor V10 de 5.2 litros, el mismo que se utilizaba en el Gallardo, con una potencia estimada de más de 600 caballos de fuerza. Pero más allá de las cifras, lo que realmente lo diferencia es su construcción ligera basada en fibra de carbono y aluminio, materiales que no solo le dan rigidez y seguridad, sino también ese aspecto de nave militar lista para despegar. Este prototipo fue desarrollado como una pieza de arte y no tiene homologación para circular en calles ni pistas. Por eso solo existe una unidad en el mundo. Actualmente descansa en el Museo Oficial del Lamborghini en San Agat Bolognese, Italia, como un símbolo del atrevimiento y visión futurista de la marca. ¿Y cuánto cuesta una obra de arte sobre ruedas como esta? Oficialmente, Lamborghini nunca reveló su precio, pero muchos expertos estiman que si se llegara a subastar, su valor podría superar los 120 millones de dólares. Sí, leíste bien. Más que una mansión, más que un yate, más que una isla privada. No hay otro superdeportivo como el Egoísta. Es una declaración de poder, individualismo y diseño sin límites. Porque hay lujos que no se miden solo por el dinero, sino por lo imposible que sería tener algo igual. Y este sin duda es uno de ellos. Top 14. Rolls-Royce Sweptail, el yate sobre ruedas más caro y exclusivo de la historia. Cuando el lujo se convierte en arte, nacen cosas como el Rolls-Royce Sweptail, un vehículo que no se diseñó para venderse en masa, ni siquiera en una serie limitada. Ese único ejemplar fue encargado por un cliente privado con gustos tan refinados como misteriosos. Lo que sí se sabe es que tenía dos obsesiones: los automóviles clásicos y los yates de lujo. Así que el Rolls-Royce, fiel a su ADN de artesanía y elegancia sin límites, le dijo: sí señor, lo haremos realidad. Presentado al mundo en el año 2017, el Sweptail fue construido sobre la plataforma del Phantom Coupé, pero con un rediseño tan radical que no queda ni la sombra del modelo original. Este no es simplemente un coche, es una experiencia personalizada, un capricho multimillonario convertido en una joya de la ingeniería británica. Su precio, 13 millones de dólares. En ese momento fue considerado el auto más caro del planeta. El exterior es una sinfonía de diseño naval y automotriz. Su silueta fluida imita la forma de los yates clásicos, parte trasera alargada, caída elegante del techo y una línea que corre desde el capó hasta la cola como si el viento hubiera esculpido la carrocería. Todo fue hecho a mano, incluido su enorme techo panorámico de cristal, uno de los más grandes instalados en un coche, que convierte el habitáculo en una cápsula luminosa de exclusividad. Pero lo más impactante no está afuera, sino dentro. El interior del Sweptail es una oda a lujo sobrio y funcional, tapizado con cuero mocasín y dark spice, con detalles en madera de palisandro, aluminio pulido y ébano. No hay botones innecesarios
innecesarios ni pantallas estridentes. Todo está pensado para transmitir serenidad y sofisticación. Es un espacio para relajarse, no para alardear. Y claro, como buen yate sobre ruedas, incluye una sorpresa en la parte trasera. Un compartimiento oculto que se abre automáticamente para revelar una botella de champaña refrigerada y 2 copas de cristal diseñadas a la medida. ¿Qué tal brindar con burbujas heladas mientras tu chofer te lleva por la Riviera Francesa? El motor, aunque secundario frente al diseño, no decepciona. Un V12 de 6.7 litros con una transmisión automática de 8 velocidades. Pero lo que realmente mueve el Sweptile no es su potencia, sino su presencia. Donde quiera que vaya impone. Y lo mejor de todo es que nadie más en el mundo puede tener uno igual. Rolls-Royce nunca ha revelado quién fue el comprador. Algunos dicen que fue un coleccionista asiático. Otros apuntan a un empresario árabe con debilidad por los objetos únicos. Lo cierto es que el Sweptile marcó un antes y un después en la personalización automotriz, abriendo un paso a una nueva era de modelos hechos completamente bajo demanda. Porque sí, hay autos caros, pero este es inimitable. Es un monumento al gusto, al detalle y a ese nivel de lujo donde ya no compras un coche, compras una obra maestra. Top 13. Bugatti, la Voiture Noire. El homenaje rodante a una leyenda perdida. En el mundo de los superdeportivos hay autos rápidos y hay autos lujosos. Y luego está el Bugatti, la Voiture Noire. Un vehículo que trasciende todo lo conocido. Esta máquina no solo representa el pináculo de la ingeniería automotriz francesa, sino que es un tributo rodante a un mito desaparecido. El Bugatti Type 57 SC Atlantic. Uno de los autos más enigmáticos y valiosos de la historia. El nombre lo dice todo, la Voiture Noire, que en francés significa el coche negro. Una declaración de elegancia absoluta y al mismo tiempo de misterio. Solo existe una unidad en todo el planeta. Y sí, cuesta aproximadamente 19 millones de dólares. Este no es un auto que ves en la calle. Es un tesoro sobre ruedas que probablemente nunca veas en tu vida real. La historia detrás de su creación es igual de fascinante. Bugatti diseñó esta joya como un homenaje al Type 57 Atlantic, propiedad de Jean Bugatti, hijo del fundador Ettore Bugatti. Aquel modelo desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y jamás fue encontrado. Para muchos es el santo grial del automovilismo, así que crear una reinterpretación moderna de esa leyenda no era solo un reto técnico, sino una misión casi espiritual. Visualmente el coche es una obra de arte contemporánea, ya que su carrocería fue esculpida en fibra de carbono negra brillante, con un acabado que refleja la luz como si fuese obsidiana líquida. No hay líneas cortantes ni interrupciones, todo fluye. Es un auto que parece estar en movimiento incluso cuando está detenido. ¿Y qué hay del rendimiento? Agárrate. Esta bestia monta un motor W16 de 8 litros con 4 turbos. Sí, 4, que genera nada menos que 1500 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,5 segundos. Por si fuera poco, tiene 6 salidas de escape en la parte trasera, como si estuviera a punto de despegar. Las luces traseras forman una línea continua de LED que recorre todo el ancho del vehículo. Un detalle tan elegante como agresivo. El interior, aunque secreto en gran parte por petición del cliente, se sabe que incluye cuero cocido a mano, fibra de carbono expuesta, detalles en aluminio pulido y un reloj de lujo diseñado en la consola central, diseñado específicamente para el propietario. Hablando de propietarios, ¿quién fue el afortunado que lo compró? Aunque nunca se confirmó oficialmente. Los rumores apuntan a Ferdinand Piëch, exdirector del grupo Volkswagen y conocido coleccionista de autos raros. Si eso es cierto, entonces la Voiture Noire está en manos de alguien que realmente entiende lo que significa poseer una pieza única de la historia automotriz. Este Bugatti no solo es caro, es inaccesible, irrepetible y absolutamente inigualable. Porque mientras otros coches compiten por ser los más rápidos o los más caros, la Voiture Noire simplemente existe en su propia categoría, la del mito hecho máquina. Top 12. Aston Martin Victor, el caballero oscuro con motor de avión. Cuando hablamos de elegancia británica con esteroides, el Aston Martin Victor se lleva el título con honores. Este no es un auto que se vea todos los días, ni siquiera en reuniones de coleccionistas de alto nivel. Es una pieza única fabricada exclusivamente por la división Q by Aston Martin, la misma encargada de cumplir los caprichos más salvajes de los millonarios que no se conforman con un modelo de catálogo. El Victor fue presentado en el año 2020 como una fusión entre el pasado glorioso de la marca y la ingeniería más moderna. Su precio, $3 millones. Pero honestamente es solo un número, porque lo que realmente vale aquí es su exclusividad. Solo se fabricó uno en todo el mundo. No hay lista de espera, no hay ediciones limitadas, solo uno y punto. El diseño exterior parece salido de Top Gun, mezclando con un cómic de James Bond. Toma inspirada directa del Aston Martin V8 Vantage de los años 70 y 80, con líneas musculosas, perfil bajo y una parrilla que impone respeto.
pero al mismo tiempo integra tecnología y materiales de última generación, fibra de carbono en toda la carrocería, difusores gigantes inspirados en autos de Le Mans y detalles aerodinámicos que no están ahí solo por estética, sino por función pura. Ahora, lo que realmente hace rugir esta bestia es su corazón, un motor V12 atmosférico de 7 litros derivado del Aston Martin 177, modificado para entregar la brutalidad de 840 caballos de fuerza. Y ojo con esto, en una era donde todo es automático, este modelo viene con caja de cambios manual de 6 velocidades, un detalle casi extinguido en los superdeportivos modernos, pero que aquí se conserva como un homenaje al verdadero placer de conducir. El interior no decepciona, está tapizado con cueros Bridge of Weir en tono marrón vintage, fibra de carbono expuesta y detalles metálicos que parecen salidos de una nave de combate. De hecho, todo el tablero fue diseñado con inspiración directa en los aviones de combate de la Fuerza Aérea Británica. El volante, tipo Fórmula 1, con botones de control avanzados, modo pista y un sistema de escape que lanza un rugido tan ensordecedor que debería venir con audífonos de protección incluidos. Este auto no está diseñado para atraer miradas en Beverly Hills, está hecho para el tipo de personas que quiere algo que nadie más en el planeta puede tener, pero con un toque de herencia y tradición. No es solo un Aston Martin moderno, es un tributo a la época dorada de la conducción, pero armado con toda la brutalidad del siglo XXI. Top 11. Koenigsegg CCXR Trevita, el superdeportivo que literalmente brilla con diamantes. En un universo donde los autos de lujo compiten por ser más rápidos, más potentes o más caros, hay uno que decide simplemente brillar más que todos los demás, literalmente. El Koenigsegg CCXR Trevita no solo es un superdeportivo con más de 1000 caballos de fuerza, también es un objeto de arte automotriz cubierto en fibra de carbono tratada con polvo de diamante. Así como lo lees, diamante. El nombre Trevita proviene del sueco que significa tres blancos, haciendo referencia al acabado blanco brillante y su carrocería, pero esto no es pintura. Es el resultado de un proceso patentado por Koenigsegg llamado Koenigsegg Proprietary Diamond Weave, donde las fibras de carbono fueron recubiertas por partículas microscópicas de diamantes sintéticos, dándole una apariencia plateada que reluce como ningún otro auto bajo la luz del sol. La idea era fabricar 3 unidades de este modelo, pero el proceso resultó ser tan costoso y técnicamente desafiante que solo pudieron producirse 2. El precio de cada uno, aproximadamente $5 millones, aunque en subastas privadas se cree que podrían superar los 7 millones con facilidad. En términos de prestaciones, el CCXR Trevita no es solo un rostro bonito, está equipado con un motor V8 biturbo de 4.8 litros, capaz de generar 1018 caballos de fuerza y alcanzar velocidades de más de 400 kilómetros por hora. Acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y su sistema de frenos cerámicos de carbono garantiza que puede detenerse con la misma rapidez con la que despega. Sus puertas se abren con el icónico sistema Synchro Helix de Koenigsegg, un mecanismo tan futurista como funcional que parece sacado de una película de ciencia ficción. Y para completar el look, cuenta con un alerón trasero ajustable diseñado para maximizar la aerodinámica dependiendo de la velocidad. El interior no se queda atrás. Tapicería en cuero negro con costuras en blanco perla, paneles digitales completamente personalizables e incluso un sistema de audio con altavoces recubiertos de diamantes. Porque si ya bañaste el exterior en brillo, ¿por qué no hacer lo mismo con el sonido? Una de las 2 unidades fue propiedad del legendario boxeador Floyd Mayweather, conocido por su gusto por los autos exóticos y extremadamente costosos. Cuando lo mostró en sus redes, el mundo entero se enteró de que existía un coche que no solo rugía, también brillaba como un trofeo. El Koenigsegg CCXR Trevita no es solo uno de los autos más exclusivos jamás construidos. Es la prueba de que cuando se combinan alta ingeniería, diseño extremo y materiales impensables, se puede crear algo que trasciende el concepto de automóvil. Es una joya en movimiento, literalmente digna de un museo de lujo del garaje más exclusivo del mundo. Top 10. McLaren X1, el objeto de arte Art Deco que se mueve a la velocidad de la luz. Cuando un millonario con gustos exquisitos se acerca a McLaren y dice: quiero un auto que nadie más tenga, con diseño inspirado en el Art Deco y que sea tan único que parezca salido de una película retrofuturista, el resultado no puede ser otro que el McLaren X1. Este vehículo no fue diseñado para impresionar multitudes, fue creado para sorprender al mundo entero. Presentado en 2012 por McLaren Special Operation, la división que se encarga de hacer realidad los caprichos más exclusivos de sus clientes. El X1 es un modelo completamente único, construido para un comprador anónimo cuya única exigencia fue: no quiero que se parezca a ningún otro coche sobre la tierra. Misión cumplida. Su precio exacto nunca fue revelado, pero las estimaciones rondan los $10 millones. Y es fácil entender por qué. Este no es un McLaren con detalles personalizados, es un modelo completamente
completamente rediseñado desde cero, a pesar de tener la mecánica de un MP4 12C como base. Todo lo demás, la carrocería, el interior y los materiales fueron construidos exclusivamente para esta obra maestra. Su diseño rinde homenaje al movimiento Art Deco con líneas elegantes y aerodinámicas que recuerdan a los autos de los años 30, como el Bugatti Type 57 o el de la Hay 165, pero también mezcla elementos de ciencia ficción retro y minimalismo futurista. Los guardabarros traseros están cerrados, algo inusual en un superdeportivo moderno, y su perfil lateral tiene una forma esculpida que juega con la luz de manera hipnótica. El acabado exterior es un negro piano ultra brillante, sin cromados ni acentos coloridos, solo elegancia pura. Incluso los emblemas de McLaren fueron rediseñados en aluminio pulido para que encajara con la estética del coche. Y como si eso fuera poco, la carrocería está hecha con fibra de carbono moldeada a mano, algo que muy pocas marcas pueden permitirse hacer a este nivel. El interior es igual de impresionante, cuero marrón con texturas vintage, superficie en aluminio cepillado y madera oscura pulida a mano. Todos los controles están integrados de forma discreta y el sistema de infoentretenimiento fue completamente modificado para satisfacer los gustos del dueño. No hay nada convencional aquí, todo fue pensado para construir una experiencia atemporal. Bajo el capó esconde un motor V8 biturbo de 3.8 litros, con una potencia superior a los 600 caballos de fuerza. Pero sinceramente ese no es el punto fuerte de este coche. Lo que realmente importa aquí es la atmósfera de exclusividad que transmite. El McLaren X1 no es un auto para competir, es una declaración de estilo, una cápsula de diseño y un reflejo de cómo el arte puede tomar forma sobre 4 ruedas. Solo hay una unidad en el mundo y su paradero exacto es un secreto bien guardado. El resultado, uno de los coches más exclusivos, misteriosos y elegantes que se hayan fabricado jamás. Un verdadero fantasma de lujo con la clase de un Rolls Royce, la velocidad de un McLaren y el alma de un museo de diseño. Top 9. Pagani Zonda HP Barchetta. El último suspiro de una leyenda con precio de obra maestra. Si los autos pudieran tener despedidas épicas, la del Pagani Zonda HP Barchetta sería una ovación de pie. Este no es solo otro superdeportivo de edición limitada, es el cierre perfecto para uno de los modelos más emblemáticos del automovilismo moderno, el Zonda. Y como todo lo que lleva el apellido Pagani, no podía ser menos que espectacular, extremo y completamente inalcanzable. Presentado en 2018 durante el Pebble Beach Concours d'Elegance, el HP Barchetta fue creado para rendir homenaje y al mismo tiempo decir adiós al legendario Zonda, el modelo que convirtió a Horacio Pagani en una figura de culto en el mundo del diseño automotriz. Solo se fabricaron 3 unidades, una de ellas reservada exclusivamente para el propio Pagani. Eso ya dice mucho. Cada unidad tiene un valor estimado de $18 millones, una cifra que lo convierte en uno de los autos más caros jamás fabricados. Pero lo más impactante no es el precio, sino la historia detrás de su diseño. Fue concebido como un capricho personal de Horacio Pagani. Él mismo quería despedirse del modelo que lo llevó al estrellato. Y qué mejor manera de hacerlo que con la versión más radical, artesanal y exclusiva de todos. El término Barchetta hace referencia a su diseño completamente descapotado. No hay techo, ni siquiera uno desmontable. Es un auto hecho para la libertad absoluta, con parabrisas reducidos al mínimo y 2 pequeños deflectores de aire. Sí, puede parecer poco práctico, pero cuando conduces algo así, la lógica se queda en el garaje. El diseño conserva las líneas agresivas y sensuales del Zonda original, pero con toques únicos: pasos de ruedas traseros carenados, nuevos difusores, toma de aire rediseñadas y una carrocería fabricada enteramente en carbón titanio. Un material que combina la ligereza del carbono con la resistencia del titanio. Cada fibra cuenta. El motor es un V12 atmosférico de 7.3 litros desarrollado por AMG, con una potencia que ronda los 800 caballos de fuerza. La transmisión es manual, porque Pagani no concibe un último adiós sin que el conductor tenga control total del ritual mecánico. Acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y su sonido, bueno, el rugido del HP Barchetta podría levantar a los dioses del Monte Olimpo. Tristemente, uno de los 3 ejemplares fue destruido en un accidente. Un golpe durísimo para los coleccionistas, porque eso significa que hoy solo existen 2 unidades funcionales en el mundo, y una de ellas jamás será vendida, ya que pertenece al mismísimo Horacio Pagani. El Zonda HP Barchetta no es un auto, es un tributo emocional a una era de oro. Una firma final escrita con neumáticos y fuego. Un recordatorio de que el verdadero lujo no solo se mide en cifras, sino en pasión, historia y arte sobre ruedas. Top 8. Maybach Excelero. El coloso alemán que rugía como un jet y costaba más que un penthouse.
Imagina un auto tan largo como un autobús ejecutivo, tan lujoso como una limusina presidencial y con un motor capaz de romper el sonido del silencio en la autopista. Ahora deja de imaginar, porque eso ya existe y se llama Maybach Excelero. Una mezcla explosiva de ingeniería extrema, diseño imponente y una historia tan peculiar que parece sacada de una película. Este modelo único fue presentado en 2005 como un prototipo de alto rendimiento, encargado por la marca de neumáticos Fulda, parte del grupo Goodyear, que buscaba probar su nueva línea de neumáticos para autos ultrapotentes y pesados. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que construyendo el auto más monstruoso y lujoso posible? Así nació el Excelero, una creación de Mercedes-Benz bajo la marca Maybach que desafía todo lo convencional. Empecemos por lo evidente, el tamaño. Este coloso alemán pesa casi 6 toneladas y mide más de 5 metros y medio de largo. Sí, es más grande que muchos camiones de carga ligera, pero no te confundas, no es torpe ni lento. Bajo ese capó alargado esconde un motor V12 biturbo de 5.9 litros, capaz de generar 700 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,4 segundos. Una cifra que parece imposible para algo de ese tamaño y peso. El precio en su momento fue evaluado en $8 millones, aunque algunas estimaciones dicen que su valor actual podría ser mucho mayor, dado que solo se fabricó una unidad. Y sí, fue propiedad del rapero Birdman, conocido por tener una colección de autos tan extravagante como su estilo de vida. El Excelero con su look de nave espacial fue la joya de su garaje durante años. El diseño exterior es oscuro, afilado, casi intimidante. Su carrocería está hecha en fibra de carbono y acero de alta resistencia, con detalles que lo hacen parecer más una cápsula de velocidad que un automóvil tradicional. El frontal agresivo, los faros rasgados y las llantas de 23 pulgadas, junto a las líneas alargadas, le dan una presencia que no se puede ignorar. Este no es un auto para pasar desapercibido, es para dominar cualquier escenario. Por dentro el lujo se desborda. Cuero negro con detalles en rojo, aluminio cepillado, una consola central imponente y un sistema de sonido de alta fidelidad, desarrollado por Boss. Todo el habitáculo está envuelto en materiales de altísima calidad y diseñado para dar la sensación de estar dentro de un jet privado. El Maybach Excelero nunca entró en producción, fue demasiado grande, demasiado caro y demasiado adelantado para su tiempo. Pero eso es precisamente lo que lo hace legendario. Hoy más que un auto es un símbolo de exceso refinado, una criatura mitológica del mundo automotor, que probó que incluso los neumáticos merecen rodar en una obra maestra. Top 7. Ferrari P400 by Pininfarina. El Ferrari que no es de Ferrari pero que supera a muchos. En el universo Ferrari la palabra único no se usa a la ligera, pero cuando hablamos del Ferrari P400 by Pininfarina esa palabra se queda corta. Este no es solo un Ferrari personalizado, es un rediseño completo, autorizado pero no fabricado oficialmente por la marca, hecho exclusivamente para un coleccionista con una visión clara y una billetera capaz de hacerla realidad. Hablamos de James Glickenhaus, un multimillonario, cineasta, empresario y apasionado del automovilismo clásico. En 2006, Glickenhaus decidió que quería un Ferrari moderno con el alma y la estética de los autos de carrera de los años 60, particularmente el icónico Ferrari P4, así que fue directamente a Pininfarina, la legendaria casa de diseño italiano que ha colaborado con Ferrari durante décadas, y les dijo, quiero esto pero con base en un Enzo, y lo hizo realidad. El resultado fue el P400, un auto completamente rediseñado desde la base del Ferrari Enzo, pero con una carrocería nueva, inspirada en el espíritu retro de los Ferrari de Le Mans. Lo mejor, Ferrari no tuvo nada que objetar, e incluso avaló el proyecto, aunque aclarando que jamás se fabricaría otro igual. Ese es un one of one, y no hay forma de conseguir uno por más dinero que tengas. Su costo original fue de $4 millones, aunque hoy ese precio se considera simbólico. El valor real de esta joya es incalculable, ya que combina historia, diseño, exclusividad y el prestigio de ser una obra maestra de Pininfarina. Además fue presentado oficialmente en el concurso de la elegancia de Pebble Beach, donde el auto dejó boquiabiertos a los expertos, coleccionistas y diseñadores. El diseño es una fusión magistral entre el pasado y el futuro. Curvas fluidas, carrocerías de fibra de carbono moldeadas a mano, faros delanteros alargados tipo gota y un alerón trasero integrado de forma sutil pero funcional. El rojo intenso que recubre su piel no es de cualquier rojo, fue desarrollado especialmente para este auto y solo existe en esta unidad. El motor, herencia directa del Enzo, es un V12 atmosférico de 6 litros con más de 650 caballos de fuerza, capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos. Pero más allá de las cifras, lo que hace único al P400 es la experiencia. Es manejar un auto moderno que se comporta como una leyenda del pasado. Por dentro el lujo italiano se siente en cada rincón. Cuero negro, detalles en fibra de carbono,
Pantallas digitales integradas con diseño minimalista y una distribución ergonómica que respeta la pureza del automovilismo clásico. No es ostentoso, es refinado. El Ferrari P4 es una carta de amor al automovilismo, una declaración de estilo y pasión. Es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el dinero, el gusto y la historia se encuentran en un mismo garaje. Y como dijo el propio Glickenhaus, este auto no fue hecho para venderlo, fue hecho para vivirlo. Top 6. Lotek C1000, el bólido alemán que quiso romper el sonido y la historia. En la era de los superdeportivos de los años 90, cuando Ferrari, Bugatti y McLaren se disputaban el trono de la velocidad, apareció un outsider silencioso que sin hacer demasiado ruido se atrevió a decir: voy a ser el más rápido de todos. Así nació el Lotek C1000, un auto que parece salido de una película de ciencia ficción y que fue construido únicamente por encargo para un jeque árabe con un gusto tan exclusivo como extremo. Este coche fue diseñado con un solo objetivo: ser el más rápido del planeta, sin importar el costo ni la dificultad técnica. Y así lo hizo la empresa alemana Lotek, conocida por modificar autos de competición y hacer preparaciones extremas. Pero aquí se metió de lleno en terreno virgen. Crear un hiperdeportivo desde cero, con especificaciones que hacían temblar incluso a la industria más consolidada. El C1000 hace honor a su nombre por una razón muy clara. Su motor es un V8 biturbo de 5.6 litros capaz de producir 1000 caballos de fuerza. 1000. En 1995, una época en que la mayoría de los superdeportivos apenas rozaban los 500. Era una completa locura técnica. Sus chasis y carrocerías estaban hechos en fibra de carbono y Kevlar, lo que le permitía mantener un peso relativamente bajo para un auto de tal potencia. El resultado, una velocidad extrema estimada en más de 430 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 en apenas 3,2 segundos. Para ese entonces ningún auto legal de calle podía siquiera acercarse. Estamos hablando de un misil con ruedas, diseñado con la mentalidad de que nada debía interponerse entre la potencia pura y el asfalto. Visualmente es un vehículo intimidante, con una forma extremadamente aerodinámica, un frontal afilado, entradas de aire gigantes y una parte trasera tan agresiva que parece lista para despegar. El habitáculo minimalista y funcional tiene un solo objetivo: conducir como si estuvieras en una pista de Fórmula 1. Asientos de competición, paneles analógicos y una posición de manejo al ras del suelo completan la experiencia extrema. Y sí, solo se fabricó una unidad. El proyecto fue tan caro, tan complejo y tan limitado en viabilidad comercial que jamás se pensó en producir más. El único ejemplar terminó siendo una pieza de colección y que con el tiempo fue adquirido por un museo, donde hoy descansa como testigo mudo de una ambición desmedida, la de construir un auto sin reglas, sin restricciones y sin límites. El Lotek C1000 no es famoso como un Bugatti ni tan glamoroso como Lamborghini, pero entre los conocedores es una leyenda subterránea, un unicornio automotriz. Es uno de esos proyectos que no se repiten porque nació del capricho de un solo hombre y del valor de una marca que se atrevió a soñar en grande. Top 5. Sembo CT1, el superdeportivo danés que quiso entrar al Olimpo y quedó como leyenda de culto. En un mundo dominado por Ferrari, Lamborghini, Bugatti y McLaren, no es fácil que una marca nueva se atreva a entrar al juego. Pero en 2009, desde un país sin tradición en superdeportivos, Dinamarca, surgió un nombre inesperado: Sembo Automotive. Su carta de presentación fue el Sembo CT1, un auto que prometía romper las reglas del juego y aunque no logró mantenerse en producción, se convirtió en una rareza de colección con solo 15 unidades construidas. Su diseño era agresivo, moderno y afilado, como un depredador tecnológico. Líneas tensas, entradas de aire prominentes y una trasera digna de un avión de combate. Todo pensado para destacar y rugir. Pero lo que realmente lo hacía especial no era solo su estética, sino lo que escondía debajo del capó. Un motor V8 de 7 litros, desarrollado internamente con dobles sistemas de sobrealimentación, un supercargador y un turbo trabajando juntos. El resultado, más de 100.000 caballos de fuerza y una velocidad máxima cercana a 370 kilómetros por hora. De 0 a 100 en menos de 3 segundos. Unas cifras que lo colocaban directamente frente a los pesos pesados del mercado, al menos sobre el papel. Pero como ocurre muchas veces con los pioneros, la ambición superó a la experiencia. El Sembo CT1 sufrió varios problemas de fiabilidad en sus primeras pruebas y apariciones públicas. Durante una prueba televisiva para Top Gear, el auto se incendió en pista, lo que marcó un antes y un después en su reputación. El incidente fue ampliamente difundido y aunque fue más allá una falla técnica puntual que una condena general, la marca nunca logró recuperarse del golpe mediático. A pesar de ello, el CT1 sí logró venderse con unidades distribuidas en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Cada ejemplar fue construido a mano, con interiores personalizables, cuero de alta gama, detalles en fibra de carbono y una experiencia de conducción visceral. De hecho, su caja de cambio era manual o automática de 7 velocidades, a elección del comprador, un lujo inusual en modelos de este calibre.
Y aunque su vida comercial fue breve, eso es precisamente lo que hoy lo hace tan valioso y único. Con solo 15 unidades fabricadas y producción descontinuada, el Zenvo ZT1 se ha convertido en un objeto de culto para coleccionistas. Su rareza, su historia de ambición y su estética sin compromisos lo han transformado en una leyenda del que pudo haber sido en el mundo automotriz. Zenvo no desapareció. La marca continuó con otros modelos más refinados, pero el ZT1 quedó como ese primer salto audaz al vacío. Un auto que, aunque no fue perfecto, se atrevió a competir con gigantes, y eso ya lo coloca en un pedestal muy especial. Top 4. Isdera Commendatore 1121. El fantasma alemán que soñó con tocar los 400 en los años 90. En los años 90, hablar de alcanzar 400 km por hora era prácticamente ciencia ficción. Solo las marcas más poderosas del mundo se atrevían a coquetear con cifras así. Pero hubo un hombre, un ingeniero alemán con pasado en Porsche, que decidió desafiar la lógica, las finanzas y la industria completa con un solo proyecto: el Isdera Commendatore 1121. Este vehículo no nació en una sala de juntas ni en una estrategia de marketing. Nació en la mente de Eberhard Schulz, un visionario obsesionado con la velocidad, el diseño puro y la ingeniería artesanal. Después de trabajar para Porsche y fundar su propia compañía, Isdera, Schulz se propuso crear el superdeportivo definitivo, sin restricciones, sin presupuestos limitados y sin comprometer la elegancia. El resultado fue el Commendatore 1121, presentado en 1993. Un coche tan radical que parecía una mezcla entre nave espacial y un auto de carreras de Le Mans. Su carrocería alargada, de líneas limpias y agresivas, fue moldeada completamente a mano en aluminio, con paneles de fibra de vidrio y detalles aerodinámicos pensados para cortar el viento como una espada láser. El diseño era tan único que incluía puertas tipo alas de gaviota, retrovisores montados en el techo, si leíste bien, un sistema de suspensión adaptativa que se ajustaba automáticamente a la velocidad. Cada centímetro del auto fue pensado para ser vanguardista, funcional y estéticamente inolvidable. Debajo del capó trasero se encontraba un motor V12 de 6 litros, suministrado por Mercedes-Benz, con una potencia superior a los 400 caballos de fuerza. Puede que hoy eso no impresione tanto, pero para su época, combinado con un peso reducido y una aerodinámica extrema, le permitía alcanzar una velocidad estimada de 400 kilómetros por hora. Y eso en una era en que los Ferraris apenas pasaban los 320. El interior, por supuesto, era igual de futurista: tapicería artesanal, consola central envuelta en aluminio cepillado, indicadores analógicos combinados con elementos digitales, que para ese entonces algo casi inexistente, y una posición de manejo digna de un prototipo de competición. Todo, absolutamente todo, fue hecho a mano por el equipo de Isdera. Pero aquí es donde la historia da un giro. La producción del Commendatore 1121 fue tan costosa, tan compleja y tan poco rentable, que solo se pudo fabricar una unidad. El proyecto fue tan ambicioso que quebró la compañía en poco tiempo después, convirtiendo al modelo en una pieza única, no solo por diseño, sino por su tragedia empresarial. Hoy en día este unicornio automotriz descansa como una reliquia viva en el Museo de Automóviles de Singen, en Alemania. Es una de esas piezas que solo los verdaderos fanáticos del diseño y la ingeniería extrema conocen, y que representa lo que ocurre cuando se le da riendas sueltas al talento sin importar las consecuencias. El Isdera Commendatore 1121 no fue un éxito comercial, pero sí fue una declaración de locura brillante. Y como todo lo que roza a la genialidad, solo pudo existir una vez. Top 3. Jaguar XJ 220S TWR. El felino de competencia que escapó a las calles. El Jaguar XJ 220 ya es por sí solo una leyenda dentro del mundo de los superdeportivos de los años 90. Pero cuando Tom Walkinshaw Racing, la división de competición más brutal de Jaguar, puso sus manos sobre él, nació un ejemplar aún más salvaje, más exclusivo y más radical: el XJ 220S TWR. Este modelo fue una reinterpretación de la versión original del XJ 220, que ya era un superauto formidable, pero que muchos criticaban por no ser lo que Jaguar prometía inicialmente, como el cambio de motor V12 a V6. Aún así era uno de los autos más rápidos de su tiempo, y el TWR vio la oportunidad de convertirlo en una auténtica máquina de carrera legal para las calles. El resultado: una producción ultralimitada de solo 6 unidades en todo el mundo, una rareza absoluta. Y cada uno de estos ejemplares fue transformado en un auto con alma de pista, pero con matrículas y faros capaz de rugir legalmente en cualquier carretera, aunque parezca más cómodo en un circuito de Le Mans. El XJ 220S cuenta con una carrocería rediseñada en fibra de carbono, lo que permite reducir el peso del auto en aproximadamente 350 kilogramos, dejándolo en poco más de 1000 kilogramos. Esto, combinado con su motor V6 biturbo de 3.5 litros, le daba una potencia superior a los 680 caballos de fuerza y una aceleración que te empujaba a la 105 pasión de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Exteriormente, el modelo presenta un diseño aún más agresivo que el original: un alerón trasero gigante,
faldones laterales ensanchados, un difusor más pronunciado y tomas de aire que parecen gritar ¡vámonos a la pista! Todo fue diseñado con un solo objetivo: máxima aerodinámica, máxima refrigeración y mínimo peso. En el interior, el lujo típico del Jaguar fue reemplazado por funcionalidad extrema. Asientos de competición con arneses de 5 puntos, panel de instrumentos simplificado y revestimientos reducidos al mínimo. Nada de comodidades superfluas. Esto es un coche para sentir la vibración del motor, el zumbido del turbo y el temblor del asfalto en cada cambio de marcha. Pocas personas han tenido el privilegio de ver uno de estos en persona y aún menos de conducirlo. Su rareza y herencia lo han convertido en un objeto de culto entre coleccionistas serios, especialmente aquellos apasionados por la historia del automovilismo británico y la evolución de los superdeportivos de los 90. El Jaguar XJ 220 STWR no fue pensado para brillar en alfombras rojas. Fue concebido para dejar huellas en la pista, rugir en la calle y quedar en la historia como el gato salvaje más exclusivo jamás salido del Coventry. Top 2. TBR Cervera Speed 12. El auto tan bestial que fue prohibido por su propio creador. En el competitivo mundo de los superdeportivos hay marcas que juegan con la tecnología, otras con el diseño, y luego estaba el TBR, una marca británica famosa por su filosofía de conducción pura sin asistencias electrónicas, sin airbags y sin filtro alguno. Pero incluso para sus propios estándares hubo un proyecto tan salvaje, tan descontrolado que su fundador decidió no venderlo por considerarlo un peligro para la humanidad. Ese monstruo fue el TBR Cervera Speed 12. Todo comenzó a mediados de los años 90, cuando TBR quería crear un auto capaz de dominar tanto las pistas de carrera como las calles. Así nació el concepto de un vehículo con más potencia que cualquier Ferrari o Lamborghini de la época, pero con la esencia a lo bruto de la marca, sin control de tracción, sin frenos ABS, sin nada que se interpusiera entre el conductor y el caos mecánico. El corazón de esta bestia era un motor V12 de 7.7 litros, creado al unir dos motores 6 en línea de TBR, Speed 6. El resultado fue un tren de potencia que superaba los 1000 caballos de fuerza, sí, en el año 2000, con una carrocería ligera de fibra de carbono y aluminio, y un chasis extremadamente rígido. El Cervera Speed 12 prometía una velocidad máxima cercana a los 400 kilómetros por hora. TBR tenía planes de homologar el modelo para competir en las 24 horas de Le Mans bajo las regulaciones GT1. Pero cuando esas normativas cambiaron, el enfoque pasó a intentar hacer una versión legal para carretera. Y ahí fue cuando las cosas se salieron de control. Durante una de las pruebas privadas, el propio fundador de TBR, Peter Wheeler, decidió subirse y conducir el prototipo. Al bajarse del auto simplemente dijo: es demasiado, nadie debería tener algo así en la calle. Y así sin más el proyecto fue cancelado. Un auto tan potente, tan impredecible y tan salvaje que ni siquiera su creador se atrevió a liberarlo al mundo. Solo se construyó una unidad funcional con especificaciones de calle, que permaneció guardada durante años hasta que en 2003 fue vendido a un cliente privado, con el compromiso de no utilizarlo de forma irresponsable. Esa unidad fue reacondicionada por ingenieros de TBR para hacerla algo más manejable, aunque siendo sinceros nunca fue domada por completo. El diseño exterior es una combinación de agresividad pura y aerodinámica brutal. Alerones gigantes, toma de aire profundas y difusores de competición, junto a un habitáculo minimalista preparado para el combate. Nada de lujo, solo velocidad, furia y temeridad. Hoy en día el TBR Cervera Speed 12 es considerado uno de los autos más extremos jamás construidos. No fue prohibido por un gobierno ni por una ley. Fue vetado por quien lo creó. Y eso lo convierte en una leyenda irrepetible del automovilismo más radical. Top 1. Lamborghini Sexto Elemento. El experimento de velocidad que desafió la física y el sentido común. Cuando Lamborghini decidió que quería llevar la ingeniería automotriz al límite, no pensaron en más caballos de fuerza, más gadgets o más lujos. Pensaron en menos peso, más brutalidad y cero concesiones. Así nació el Sexto Elemento, un prototipo convertido en producción ultralimitada que redefine lo que significa la palabra radical. El nombre no es casualidad. Sexto elemento significa sexto elemento en italiano, haciendo referencia directa al carbono en la tabla periódica. Y es que este auto está hecho casi por completo de fibra de carbono. Chasis, paneles, suspensiones, asientos e incluso la transmisión. Nada de metal innecesario. Aquí todo fue pensado para un solo propósito: velocidad sin frenos, sin peso y sin límites. Presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de París en 2010, su diseño dejó al mundo boquiabierto. No tenía la sensualidad de un Aventator ni la elegancia de un
un huracán. Este era un auto con apariencia de prototipo militar. Tomas de aire hexagonales, líneas angulosas, salidas de escape superiores y un color gris mate con partículas rojas que parecían fuego contenido en la carrocería. Y no solo parece ligero, es verdaderamente una pluma asesina. El sexto elemento pesa apenas 999 kilogramos, menos que un Fiat Panda. Para ponerlo en contexto, pesa casi la mitad que un Lamborghini Gallardo. Y eso que comparten el mismo motor, un V10 de 5.2 litros con 570 caballos de fuerza. El resultado, una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos. Sí, leíste bien. Menos de 3 segundos para dejar atrás cualquier cosa con ruedas. El sonido que emite es seco, metálico, casi agresivo. No parece un rugido, sino un grito de guerra. Y eso tiene sentido porque no fue homologado para calle. Ese auto fue pensado exclusivamente para circuito. No tiene radio, no tiene aire acondicionado, ni siquiera tiene asientos convencionales. Lo que hay son cojines de espuma pegados directamente a la estructura. El interior, si se puede llamar así, es una cueva de fibra de carbono expuesta. Todo está reducido a lo esencial. Un volante, unos cuantos botones, una palanca de cambio y una pantalla minimalista. Nada de adornos. Es un bólido que te conecta con la velocidad de una manera visceral. Solo se fabricaron 20 unidades en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los Lamborghinis más exclusivos de todos los tiempos. Su precio original fue de $2.200.000, pero hoy su valor ha subido exponencialmente en el mercado de los coleccionistas. Algunos de estos ejemplares están guardados bajo llave en museos privados, otros en circuitos donde se usan con extremo cuidado, porque incluso una mínima distracción podría convertir esta maravilla en polvo de carbono. El sexto elemento no es un auto para presumir en un bulevar, es una declaración de intenciones, una prueba de que la ingeniería puede volverse arte cuando se le permite ser extrema. Es tan brutal que parece hecho por alienígenas para correr en otra dimensión. Si te sorprendió esta lista, espera ver lo que viene. Activa la campanita para no perderte ningún video. Deja tu like. Suscríbete si aún no lo hiciste y cuéntanos en los comentarios cuál de estos autos tendrías en tu garaje soñado.